Dicen que en Alaska no es el frío lo que mata, sino lo que viene con él. La temperatura marcaba menos 29 grados. Afuera, todo era blanco y en silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar. Me encontraba solo en mi cabaña, rodeado por millas de bosque y nieve. Las ramas de los árboles se mecían con un crujido tenue, como huesos viejos, y el viento parecía susurrar nombres que no recordaba haber dicho en voz alta. Llevaba días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con figuras pálidas en la nieve, con dedos demasiado largos para ser humanos, y con una voz que salía de los árboles, llamándome por mi nombre. Pensé que eran alucinaciones por el encierro y el frío, hasta que una noche, todo cambió. La estufa dejó de funcionar justo después del anochecer. Una ráfaga de aire helado cruzó la cabaña aunque no había ventanas abiertas. Fui a revisar la puerta, estaba cerrada, pero había algo más, huellas en la nieve. No las mías, ni siquiera parecían humanas. Eran largas, delgadas, descalzas. En medio de la tormenta, intenté ignorarlas, pero una sensación se clavó en el centro de mi pecho como un puñal helado. Algo me observaba. No sabía desde dónde, pero lo sentía. Mi mente gritaba que me fuera, que buscara refugio, y entonces recordé a Steve. Steve vivía a unos 15 kilómetros, en una cabaña más grande, cerca del límite del bosque. Era un viejo gruñón pero confiable. Él había vivido ahí más de 30 años y conocía esas tierras mejor que nadie. Si alguien podía explicarme qué demonios estaba pasando, era él. Tomé mi escopeta, envolví mi pierna con otra capa de ropa, y salí en mi moto de nieve. La oscuridad lo envolvía todo. La luna apenas iluminaba el sendero entre los árboles. Las ramas parecían moverse a propósito, rozándome el rostro, enganchando mi ropa como si no quisieran dejarme ir. Sentí miradas, no una, varias, y luego, lo vi, una figura, desnuda y pálida, parada a un costado del camino. No se movía, no reaccionaba, solo estaba ahí, como si esperara algo. Parpadeé, ya no estaba. Apresuré el paso. La moto rugía mientras avanzaba por el sendero nevado, y finalmente, las luces cálidas de la cabaña de Steve aparecieron a lo lejos como un oasis. Cuando llegué, había 2 pares de huellas frente a su puerta, una grande, probablemente suya, y otra más pequeña, de pie descalzo. Otra vez, toqué con fuerza. Steve tardó, pero finalmente abrió la puerta. Se notaba somnoliento, despeinado y en camiseta térmica. Su mirada se posó sobre mí con una mezcla de sorpresa, molestia. ¿Qué pasa?, preguntó, rascándose la barba. Steve, necesito quedarme aquí esta noche. Algo raro está pasando en mi cabaña. No puedo explicarlo, pero no me siento seguro allá. Él me miró en silencio por unos segundos, luego suspiró y se hizo a un lado. Entra, el sofá es tuyo. Y guarda esa escopeta, no me vayas a pegar un susto. La cabaña de Steve era más grande que la mía. Cocina, baño, y hasta una pequeña sala con estanterías llenas de libros polvorientos. Me senté en el sofá mientras él se arrastraba de regreso a su habitación, dejando la puerta entreabierta. Pero yo no podía dormir. La estufa de leña crujía, y el reloj hacía tic-tac como si contara los segundos hacia algo que aún no entendía. Me levanté y empecé a recorrer la sala. Sus libros eran raros, todos de crímenes reales. Bundy, Gacy, Ramírez. Vi una carpeta negra, gastada y sin etiqueta al fondo de la estantería. Algo en mí decía que no debía tocarla, pero lo hice. Adentro, decenas de recortes de periódico, todos sobre desapariciones. Algunas databan de hace más de 20 años. Mujeres, hombres, incluso niños. Todos en zonas boscosas, muchos nunca encontrados. Luego, reconocí un nombre, Will Lenning. Un viejo conocido que se había suicidado hace unos meses. En el recorte, alguien había escrito con marcador rojo, jajaja. El aire se volvió espeso. Sentí algo detrás de mí. Un clic metálico. El sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. Me quedé helado. ¿Qué te parece mi colección, amigo del bosque?, dijo la voz de Steve, susurrante, justo detrás de mí. Me giré lentamente. Tenía un revólver apuntándome. Su sonrisa era torcida, pero sus ojos estaban vacíos. Sin alma. Eres tú, murmuré. Tú mataste a Will. Y a su esposa. Y a todos ellos. Steve no negó nada. Solo sonrió más amplio. Ella me engañaba con él. Pero no importa. Todos obtienen lo que merecen.
El impulso viene, en oleadas. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió detrás de él. Pálida, retorcida, como un cadáver que aún no sabía que estaba muerto. Se movía con espasmos, como si cada paso doliera. Steve no lo notó. El ser levantó una mano de dedos largos y rotos, y la deslizó por el cuello de Steve como una caricia. Steve gritó y se giró, disparando al aire. Yo corrí hacia mi escopeta. El segundo disparo me alcanzó en la pierna. El dolor me sacudió, pero con un grito de rabia y miedo, disparé mi escopeta directo a su rostro. La cabeza de Steve estalló en una lluvia de sangre y hueso. El hombre retorcido me sonrió. Y ahí entendí, no venía por mí. Nunca lo hizo. Estaba tratando de advertirme. La sangre de Steve aún estaba fresca en las paredes cuando el silencio cayó como una losa. Solo se escuchaba el crujir de la madera bajo mis botas y el zumbido distante del viento afuera. Mi pierna latía con un dolor ardiente. Sabía que la bala me había atravesado, pero no podía permitirme caer. No ahora. Me arrastré hasta el baño, dejando un rastro rojo detrás de mí, y revolví desesperadamente entre los cajones. Toallas viejas, jabones rancios, pastillas, sí, un frasco de analgésicos que probablemente tenía años de antigüedad, pero eso no importaba. Me los tragué con el agua del lavabo mientras temblaba. Me vendé como pude la pierna con una toalla cortada, apretándola hasta que el dolor me hizo ver estrellas. Entonces recordé algo, el hombre retorcido. No había huido, no había atacado, solo me había mirado, como si esperara algo. Volví a la sala con la escopeta en mano, cojeando, y ahí estaba. La carpeta negra seguía abierta en el suelo, los recortes esparcidos como cadáveres de papel. Me agaché y seguí leyendo. La mayoría eran desapariciones sin resolver. Algunas con detalles espeluznantes, cuerpos sin ojos, extremidades dobladas al revés, y una constante inquietante. Casi todas las víctimas habían sido vistas por última vez cerca del bosque donde Steve vivía. Encontré otro recorte. Este hablaba de una prostituta local. Su cuerpo nunca fue hallado, pero una nota había sido enviada a la policía con una frase escrita en sangre. Las voces del bosque quieren silencio. Había un patrón, uno que nadie había conectado, excepto Steve. ¿Por qué había guardado todo esto? ¿Culpa? ¿O estaba orgulloso? Entonces, una hoja más gruesa llamó mi atención. No era un recorte, era una carta, escrita a mano. Reconocí la letra enseguida, era la de Steve. A veces no sé si soy yo, o si es él. Pero cuando lo escucho susurrar desde el bosque, cuando se para frente a mi ventana en medio de la noche, no puedo pensar. Solo siento rabia, y luego todo se vuelve rojo. Me quedé helado. Steve no era solo un asesino. Estaba siendo guiado, o al menos eso creía. El hombre retorcido, ¿era real? ¿O era una manifestación de la locura de Steve? Y si era real, ¿qué era exactamente? Fue entonces que oí algo, un crujido de madera. No venía del techo, ni del viento afuera. Era del dormitorio, el cuarto donde Steve había dormido durante años, donde quién sabe cuántos gritos habrían sido ahogados por las paredes gruesas de troncos. Me acerqué lentamente, apoyando mi peso en el marco de la puerta, escopeta lista. Abrí con el cañón. Nada. Silencio. Una cama vieja, una lámpara encendida, y una pequeña puerta al fondo. Un armario. Me acerqué. Había una cerradura, rota, como si alguien la hubiera forzado desde adentro. Abrí. Oscuridad. Pero también un olor. Rancio. Mezcla de moho, sangre seca y algo más, algo metálico. Adentro había ropa vieja, cajas, y en el fondo, una trampa en el suelo. Una puerta oculta. Al abrirla, una escalera de madera bajaba hacia la oscuridad. Agarré una linterna y bajé con cuidado. Cada peldaño crujía como si gritara en mi oído. El sótano estaba cubierto por una humedad espesa. Las paredes eran de piedra, y las vigas de madera apenas se sostenían. Y en el centro, una silla con correas. Había marcas en el suelo, gotas de sangre seca, y fotos, decenas de fotos colgadas en una cuerda, como si fuera un cuarto de revelado. Rostros, algunos dormidos, otros aterrados, todos muertos. Unos tenían ojos vacíos, otros estaban deformados, y entre ellos, una foto de mí, tomada desde afuera de mi cabaña. Mi estómago se revolvió. Sentí una corriente de aire frío pasar a mi lado. Me giré de inmediato. Nada, pero el aire ahora olía diferente.
a vino y carne podrida, volví a subir con la adrenalina impulsándome. La figura retorcida ya no estaba. La carpeta, tampoco. Solo quedaba una nota, escrita a mano en la mesa de la sala. El bosque no olvida, solo advierte, y tú aún no entiendes lo que viste. La ventana estaba abierta, aunque yo la había cerrado. Algo se movía entre los árboles. No lo vi, pero lo sentí. No era el hombre retorcido. Era más grande. Volví a vendarme la pierna. Tomé todo lo útil que pude cargar, comida, municiones, más analgésicos. Iba a largarme de ahí. Cuando el sol saliera, me iría a la ciudad. A pie si era necesario. Antes de salir, me giré una última vez hacia la cabaña. Esa prisión silenciosa. Y ahí estaba, en la puerta, el hombre retorcido. Ya no sonreía, solo me miraba, y con un gesto lento, me señaló el bosque. Detrás de él, algo más se movía entre los árboles. Algo que parecía no tener forma, como sombras con hambre. Arranqué la moto de nieve con todo lo que me quedaba de fuerza. Mientras me alejaba, escuché algo, como un susurro. Muchos han caído, muchos yacen. Tú serás el siguiente. El sol apenas se levantaba sobre las montañas, lanzando una tenue luz grisácea sobre el blanco infinito del paisaje. Todo parecía en calma. Todo, menos yo. Mi pierna era un infierno de dolor ardiente, y cada bache en la nieve me hacía ver borroso. Pero tenía que salir. Tenía que alejarme de esa cabaña. De él. De eso. Avancé en mi moto de nieve siguiendo el sendero que llevaba al pueblo. El viento cortaba como cuchillas, pero ya no lo sentía. Lo que había visto en ese sótano, las fotos, las correas, mi propio rostro mirándome desde una pared de horrores, algo dentro de mí se había roto. O tal vez despertado. A mitad de camino, algo me obligó a frenar. Un rastro. Al principio pensé que era solo una línea de huellas de alce, pero al mirar bien, vi que eran pisadas humanas. Descalzas, pequeñas, y lo más extraño, iban en dirección contraria, directo hacia la cabaña que acababa de abandonar. No pude evitarlo. Seguí el rastro con la mirada, y entonces lo vi. Un cuerpo, allí, a unos 10 metros fuera del camino, medio cubierto por la nieve. Me bajé lentamente, escopeta en mano, y me acerqué cojeando. Era una mujer, congelada. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. La piel de sus pies estaba desgarrada. Había sangre congelada en sus uñas, como si hubiera corrido descalza por horas. Le revisé los bolsillos y encontré una identificación envuelta en plástico. Eva Lenning, la esposa de Will, la que supuestamente había desaparecido después de su suicidio. Mi estómago se encogió. Esto no era una simple historia de asesinatos en serie. Esto era algo más profundo, más viejo. Al lado de su cuerpo, enterrado en la nieve, había algo más. Una figura tallada en madera, cruda, primitiva. Un hombre encorvado, deforme, con los brazos cruzados y la boca abierta en un grito eterno. La base tenía un símbolo grabado, algo como un círculo con espinas saliendo de él. Lo toqué, y sentí algo, un calor, un susurro, como si algo hubiera despertado al contacto. Retrocedí, asustado, y la nieve a mi alrededor pareció estremecerse. El aire se volvió más denso, más vivo. Volví a subir a la moto y me alejé sin mirar atrás. No lo entendía aún, pero sabía una cosa con certeza. Steve no estaba loco, o al menos, no había empezado así. Algo vive en ese bosque, y no está solo. Horas después, llegué tambaleándome al puesto de policía del pueblo. Me desmayé en cuanto crucé la puerta. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La pierna había sido tratada. Me dijeron que por poco no la pierdo, pero todo eso me daba igual. Lo único que importaba era contar lo que había visto. Pero nadie me creyó. Claro, encontraron el cuerpo de Eva, congelado. Murmuraron algo sobre desorientación, hipotermia. El bosque es traicionero, amigo. Pero cuando hablé de Steve, del sótano, de la figura retorcida, me miraron con lástima, como a alguien que ha estado demasiado tiempo solo en la nieve. La policía fue a la cabaña, sí. Dijeron que estaba vacía. Nada anormal. Ninguna carpeta, ninguna silla con correas, ninguna figura encorvada esperándolos en la puerta. Steve había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Esa noche, me quedé en el hospital con una enfermera que entraba cada tanto a revisar mi gotero. La herida me ardía.
No podía dormir. Miré por la ventana. La ciudad estaba cubierta por la nevada, serena y silenciosa. Pero en el borde del bosque, lo vi. Una silueta, observándome. El hombre retorcido. Quieto, inmóvil, como una estatua de carne. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté de golpe y llamé a la enfermera, pero cuando ella llegó, la figura ya no estaba. Tal vez nunca se fue. Esa noche tuve sueños, si es que eran sueños. Oscuridad, susurros, una voz que hablaba en un idioma que no comprendía, pero que mi alma entendía perfectamente. Un círculo de madera, un símbolo, sangre cayendo en la nieve, y la misma frase, una y otra vez. El bosque no olvida, solo advierte. Cuando desperté, tenía la frente empapada en sudor. En la mesita de noche, donde no había dejado nada, estaba la figura tallada, la misma que encontré junto a Eva. No tenía idea de cómo había llegado allí, pero entendí el mensaje. Esto no era una historia que pudiera contar y olvidar. No era algo que pudiera dejar atrás. El bosque me había marcado, y yo aún no había terminado con él. Lo peor de todo era que, en el fondo, quería volver. Regresé, contra todo sentido común, contra toda lógica, contra todo lo que mi cuerpo, mi mente y hasta mi instinto gritaban. Pero había algo que me empujaba hacia ese bosque. Algo más fuerte que el miedo, que el dolor, que la razón. La figura de madera me acompañaba en el bolsillo. No importaba cuántas veces la tirara o la quemara. Siempre volvía. Como una promesa, como una maldición. Habían pasado 3 semanas desde que dejé el hospital. Me recuperé lo suficiente para caminar con bastón y, armado con provisiones, combustible, una linterna industrial y mi escopeta, partí de nuevo hacia donde todo comenzó. La cabaña de Steve. La encontré exactamente como la dejé. Cerrada, silenciosa, sin rastro de sangre, ni del cuerpo, ni del horror. Como si alguien, o algo, lo hubiese limpiado todo. Entré. Todo estaba exactamente en su lugar. Menos una cosa, la alfombra en la sala. La retiré lentamente, y allí estaba. Una trampilla, oculta bajo capas de madera falsa, con un símbolo tallado en el centro. El mismo símbolo que tenía la figura. Un círculo de espinas. La abrí. Bajé. La linterna temblaba en mi mano mientras descendía por una escalera de hierro oxidado. El aire era húmedo, denso, y olía a tierra vieja y metal. Cada paso parecía alejarme más del mundo real. Abajo, el pasillo era largo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con sangre seca, símbolos, nombres y fechas. Una de ellas me heló la sangre. Mi cumpleaños. Seguí avanzando. El túnel desembocaba en una especie de cámara de piedra natural, oculta bajo la tierra. Allí estaban las cosas que recordaba, y muchas más que ojalá no hubiese visto. Correas, jaulas oxidadas, fotografías clavadas a las paredes con cuchillos, cabellos humanos trenzados como cintas, fragmentos de diarios, algunos escritos con una caligrafía infantil, otros con letras torcidas por la desesperación. Y al fondo, un altar, tallado en piedra, cubierto de huesos. Encima, como si esperara por mí, estaba otra figura de madera, más grande, más detallada, el mismo hombre encorvado. Pero ahora tenía algo más, ojos tallados que parecían mirar directamente dentro de mí, y sangre fresca goteando de su boca. Mi respiración se volvió errática, el aire me costaba. Quise irme, salir corriendo, olvidar todo. Pero entonces, lo escuché. Pasos, lentos, pesados, detrás de mí. Me giré con la escopeta en alto, pero no había nadie. Solo el sonido de algo moviéndose, arrastrándose, y una voz, rasposa, familiar. No era para ti, aún. La figura de Steve emergió de la oscuridad. Pero no era Steve. No completamente. Su cuerpo parecía, alterado, como si la carne hubiera sido estirada demasiado. Sus ojos estaban hundidos, pero brillaban como carbones. Su boca era una mueca que parecía cortada hasta las orejas. Una sonrisa antinatural, casi animal. Él me eligió, dijo. Me mostró lo que los demás no ven. Me dio propósito. ¿No lo sientes tú también? ¿No lo oyes en tus sueños? Mi dedo temblaba sobre el gatillo. Tú mataste a esas personas, le dije. Tú destruiste todo. Yo solo fui el instrumento, respondió. El bosque es el que elige. Yo solo sirvo. Y entonces, detrás de él, apareció otra figura.
Más alta, más delgada, imposible, como si no pudiera existir en este mundo. Era el hombre retorcido. Lo veía claramente ahora. Su cuerpo parecía hecho de ramas ennegrecidas, piel estirada, y ojos que no parpadeaban. Cada movimiento suyo parecía una marioneta colgando de hilos invisibles. Una criatura salida del delirio de un moribundo. Steve cayó de rodillas frente a él, balbuceando como un devoto ante su Dios. Y el hombre retorcido lo tocó, con un dedo alargado, tan frío que el aire se cristalizó a su alrededor, lo tocó en la frente. Steve gritó, un grito que no era humano, un grito que parecía romper la realidad. Su cuerpo se deshizo como arcilla en agua. Cayó al suelo convertido en un amasijo de carne sin forma. Y luego, la criatura me miró. No avancé, no disparé, no podía. Él habló, pero no con palabras, con pensamientos, con imágenes, con recuerdos que no eran míos. Vi el bosque, siglos atrás, antes de los humanos, antes de las tribus. Vi pactos, sangre derramada voluntariamente, ofrendas humanas. Vi cómo generaciones enteras desaparecían, y solo algunos volvían. Marcados, elegidos. Vi mi rostro, repetido una y otra vez en la historia. El mismo destino, el mismo ciclo. Tú también sirves. Me arrodillé. No sabía por qué, solo lo hice. Y entonces, me entregó algo. La figura de madera, la grande, la del altar. Pero ahora, tenía mi rostro tallado. Toqué sus ojos, y desperté. Estaba de nuevo en el hospital. Me dijeron que unos excursionistas me habían encontrado inconsciente a varios kilómetros del pueblo. Congelado, casi muerto, con una figura de madera abrazada contra mi pecho. Cuando me dieron el alta, regresé a mi cabaña. Todo estaba como lo dejé, salvo por una cosa. En la puerta, alguien había tallado un símbolo, un círculo de espinas. Hoy vivo tranquilo. Nadie me molesta, nadie viene al bosque. El pueblo dice que esas tierras están malditas. Tienen razón, pero no lo entienden. Esto no es una maldición, es una vigilia. Cada cierto tiempo, oigo los pasos, los susurros, y salgo. A veces encuentro a alguien perdido. Un campista, un turista, un curioso, y lo llevo al bosque, donde él lo espera. Algunos gritan, otros entienden, todos sirven, como yo.